Me llamo Isabel. Tengo 68 años y soy viuda desde hace 9. Desde que perdí a mi difunto marido Antonio, las paredes de nuestra casa y las voces de mi interior han enmudecido. Pero una se acostumbra. El silencio, la soledad, preparar el té para una persona, incluso cortar el pan en rebanadas y meter la mitad en la nevera. Llevo años viviendo en el mismo barrio, en el segundo piso del mismo edificio de apartamentos. Tengo una pensión pequeña pero decente. La casa que me dejó Antonio me basta. El panadero de abajo me despierta por la mañana con su olor. Observo la vieja morera desde mi balcón izquierdo. Mientras sus hojas secas caen amarillas y amarillentas, mi mente se llena de recuerdos. Pero este año todo ha cambiado. El silencio ha dado paso a otra cosa, la duda. Todo empezó cuando mi hijo Carlos no vino durante semanas. Normalmente venía una vez a la semana a visitarme con mi hija Lucía. Lucía se trasladó fuera de la ciudad por el trabajo de mi yerno, pero Carlos está aquí, en la misma ciudad. Cuando pienso que la sangre que corre por mis venas también corre por las suyas, a veces no entiendo esta distancia. Quizás sea esto lo que tiene envejecer, hacerse invisible. Ese día recibí un mensaje de Carlos. «Mamá, voy a venir. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar». Es una frase que te aprieta el corazón, te angustia como a un niño. Sobre todo si eres madre, tu instinto te susurra antes de empezar a hablar. Algo va mal. Ese día ordené un poco mi casa. Abrí las cortinas, sacudí las mantas de los sofás, fui a la panadería y compré 2 trozos de tarta. A Carlos le gustaba la tarta. Con limón. También saqué del armario su taza roja, la que aún ponía Papá Campeón. Carlos llegó, sus hombros caídos, su mirada esquiva, su sonrisa débil, una carpeta negra en la mano. «Mamá», dijo, «te he traído unos papeles. Es sobre el banco». Se sentó, abrió la carpeta. Empezó a contarme cosas. Inversión, préstamo, reestructuración, hipoteca. Palabras que daban vueltas y vueltas en mi cabeza. Intenté entender, pero con cada frase me alejaba más de la conversación. «Queremos hipotecar la casa, mamá», dijo por fin. «Es solo temporal. Se devolverá. Estará a tu nombre, pero no te pasará nada. Es solo una formalidad». Se me encogió el corazón. «¿Por qué?», dije. «¿Necesitas el dinero?». No me miró. «Sí», dijo. «Estamos empezando un negocio. Con mi compañero Diego. Es una gran oportunidad. Solo necesitamos capital inicial. Carlos es un buen chico. Tiene un corazón blando. Pero a veces se confunde». Fue entonces cuando pensé en mi hermana Martina. Ella siempre decía: «El mayor peligro en la vejez no es la soledad, sino la confianza». Pero miré a Carlos con amor maternal. Sus ojos estaban llenos. «De acuerdo», le dije. «Pero prométeme que no me pasará nada con esto». Se firmó. Los papeles del banco llegaron y se fueron. Antes de que me diera cuenta, mi casa estaba hipotecada. Pasaron los días. Carlos no volvió a aparecer. No contestaba al teléfono. Me sentía como una piedra en el estómago. Una mañana vino el cartero. Dejó un sobre grueso. Cuando lo abrí, leí la primera palabra. «Aviso de ejecución hipotecaria». Se me pusieron los ojos vidriosos. Me temblaban las manos. Mientras leía, se me partía el corazón. Mi casa, la casa que había acumulado toda mi vida, la casa que Antonio y yo habíamos construido con recuerdos en cada rincón, se ponía en venta. Carlos no había pagado el préstamo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero ese día no lloré. Algo dentro de mí se rompió ese día. Me desplomé en el sofá, sosteniendo el sobre con fuerza en la mano. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Cada palabra, cada línea se me atascaba en la garganta. El nombre del abogado, el nombre del banco, la lista de fechas de pago.
Lo tenía todo delante. Mi casa estaba en venta. Sin mi conocimiento. Con mi consentimiento, pero sin mi conocimiento. Tragué saliva. Luego me levanté. Me miré en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo revuelto, las líneas de los años profundizándose en mi rostro. «Isabel», me dije, «esto no durará». Cogí mi bolso, metí el sobre dentro y salí por la puerta del apartamento. Mientras caminaba hacia el banco, las mismas preguntas se agolpaban en mi cabeza a cada paso. ¿Por qué Carlos hizo esto? ¿De verdad me ha traicionado mi hijo? ¿O se trata de un malentendido? La mujer del banco me reconoció al verme. Sonrió, pero con expresión mecánica. «Señora Isabel, la estábamos esperando». La palabra esperando seguía zumbando en mis oídos. Me llevaron dentro, al despacho de un consejero. Había un hombre joven, Sergio. Me puso los papeles delante. «Aquí tienes tu firma», me dijo. «Este es el contrato de hipoteca, y aquí están las 3 cuotas impagadas». Sí, era mi firma, mi letra. Pero yo no entendía bien el significado de ninguno de estos documentos. Carlos hablaba rápido. Confié en él, ciegamente. «Sergio», le dije, «soy una jubilada. Esta casa es mi vida. ¿Cómo puede ser esto?» Sergio apartó la mirada. Estaba acostumbrado, obviamente. Inclinó la cabeza suavemente, aunque no con sinceridad. «Sugiero que reelaboremos el plan de pagos. O si la venta de la casa sale adelante, puedes quedarte con la cantidad restante». En ese momento quise golpear la mesa con el puño, pero me limité a guardar tranquilamente el sobre en el bolso y ponerme en pie. «Gracias», dije. «Por ahora». Y me fui. Cuando llegué a casa, mi mente era un torbellino. Pero había tomado una decisión. No iba a dejar pasar esto. Cogí el teléfono y llamé a Martina. «Hola, hermana. ¿Estás libre?» «Siempre», dijo ella. «¿Qué te pasa? Parece rara». Poco después Martina estaba conmigo. Cuando abrí la puerta me miró atentamente a la cara antes de abrazarme. «Ha pasado algo», me dijo. «Cuéntamelo». Lo conté todo. La visita de Carlos, los expedientes, las firmas, mi viaje al banco. Martina escuchó en silencio. Luego sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Empezó a apuntarlo todo. «Esto apesta», dijo. «Pero llegaremos al fondo del asunto». Martina era funcionaria jubilada. Llevaba toda la vida trabajando con papeles. Prestaba atención a los detalles. «Puede que tu hijo te haya engañado, Isabel. Pero no estás solo en esto», dijo. «Alguien más está detrás de esto. Tal vez fue su compañero. ¿Diego?» Negué con la cabeza. «Diego. Nunca lo conocí. Carlos hablaba de él a veces». «Entonces empezaremos por él», dijo Martina, y escribió en mayúsculas en su bloc de notas. «Diego, búscalo». Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo. Me pareció oír la voz de Antonio dentro de mí. «Tienes buenas intenciones, Isabel, pero ahora tienes que proteger ese corazón». Pensé en mis hijos, en Carlos, en Lucía. Lucía siempre fue distante, pero sincera. Cogí el teléfono. Era medianoche, pero no me importó. Llamé a Lucía. «Mamá, ¿qué pasa?» «Tengo una pregunta, Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Carlos?» Hubo un breve silencio. «Hace 2 semanas. Me llamó y me dijo que él y Diego iban a montar un negocio». «¿Por qué lo preguntas?» «Mi casa está embargada». Lucía bajó la voz. «¿Cómo? Pero... ¿cómo?» «Carlos me convenció para que pidiera una hipoteca, pero no pagó el préstamo». Oí palabras susurradas al otro lado del teléfono, pero llenas de rabia. «Ese tonto, ese idiota, ¿cómo ha podido hacerte esto?» Lucía es una buena chica. Pero tras la muerte de su padre, se distanció de su hermano. «Ya voy, mamá», dijo. «Estaré allí mañana por la mañana».
Cuando salió el sol aquella mañana, había determinación en mi corazón. A nuestra edad, la gente piensa que somos frágiles. Pero, ¿quién sabe por lo que pasamos en nuestra juventud? Sabemos lo que es enterrar a un ser querido. Sabemos lo que es experimentar el miedo al hambre sin pasar hambre. Y sobre todo, sabemos lo que es estar dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Pero esta vez, tal vez necesitemos protección de esos hijos. Por primera vez, una duda crecía en mí por mi propio hijo. Y esa duda me estaba despertando. La voz de Martina resonó en mi oído. Confía, Isabel. Pero con un documento. Las ramas de la morera se mecían con el viento, pero la tormenta en mi interior aún no había amainado. En el centro mismo de mi corazón había un hueco abierto por la traición de mi hijo. Pero ese vacío ya no estaba lleno de miedo, sino de rabia, curiosidad y una pizca de coraje. Lucía llegó. Iba pulcramente vestida, como siempre, y caminaba por el pasillo con paso firme sobre sus altos tacones. Nos abrazamos. Fuerte, en silencio. «Mamá, creo que Diego tiene algo que ver con esto», dijo en cuanto nos sentamos. «¿Quién es Diego?», dije yo. «¿Qué hace? ¿Qué hace?». «Se supone que es empresario», dijo Lucía. «Pero tiene muchas estafas en su pasado. Carlos está muy pillado con él». Lucía sacó un portátil del bolso, lo encendió y empezó a buscar en internet. «Diego Fernández de la Vega», dijo. «Lugar de nacimiento: Zaragoza. Cerró su empresa 2 veces, una por deudas tributarias y otra por fraude de socios». Pasó la página hacia mí. Una fotografía de un hombre joven. Traje afilado, ojos afilados. Como un depredador, no un amigo de mi hijo. ¿Qué podría estar haciendo Carlos con él? Lucía frunció el ceño. «No creo que Carlos tuviera dinero propio, mamá. Diego le hizo grandes promesas y apostó por ti». Volvió a dolerme el corazón. Mi propio hijo, mi hogar. Me vendió por la palabra de otro. Lucía encontró algo más en el ordenador. «Mira, esto es interesante. En los últimos 3 meses, Diego ha pedido préstamos por poderes a 5 personas diferentes. Todas mayores de 60 años. ¿Qué estás diciendo?». «Sí, mamá. Es un sistema. Utiliza a la gente mayor. Los engaña». Tengo frío por dentro. No era solo yo. Yo solo era un eslabón de la cadena. Martina también vino. Nos sentamos las 3 juntas. Fue entonces cuando Lucía tuvo una idea. «Quiero ver a Diego, mamá. Pero yo no. Tú sí. Organiza un encuentro con él. Como si tuvieras curiosidad, como si quisieras hablar». Alcé las cejas. «¿Yo? ¿Voy a ver a ese tipo?». «Sí, pero no estarás sola. Yo estaré fuera y Martina puede sentarse en una mesa cercana. Escucharemos. Grabaremos. Tal vez encontremos algo sobre ella». Algo se retorció en mi estómago como un cuchillo. Atrapar a un criminal a mi edad. Pero mi sentido de la justicia se sobrepuso a ese miedo. «Vale», dije. «Voy a jugar a este juego». Le envié un mensaje a Carlos. «Quiero reunirme con Diego. Quiero discutir la inversión. Por favor, organízalo». Me contestó más rápido de lo que esperaba. «Claro, mamá, sería genial. Está deseando conocerte». Leo este mensaje con una gruesa ironía. Quería conocerte. ¿De qué iba a hablar con un hombre que me había borrado del mapa? 2 días después, se concertó una cita en un elegante café de la ciudad. Me puse mi mejor vestido, los pendientes de perlas que me había comprado Antonio. Me senté en la mesa que habíamos concertado en el café, Lucía en la mesa del fondo y Martina junto a la ventana, con cara de estar leyendo un libro. A las 14 en punto llegó Diego. Se quitó las gafas y sonrió. Como un lobo. «Señora Isabel, qué alegría verla», dijo. Me tendió la mano, pero no se la estreché. Me limité a inclinar la cabeza. «Pase»,
le dije. ¿Qué es eso de las inversiones? Estoy perdiendo mi casa. Una expresión de tristeza artificial apareció en su rostro. Supongo que Carlos no te explicó la situación. Pero no te preocupes. Todo está previsto. Es solo temporal. Estaba envolviendo la mentira tan maravillosamente que si yo hubiera tenido 20 años menos, quizá también me la habría creído. Pero ahora reconozco una mentira por la sonrisa, el desvío de la mirada, la elección de las palabras. No te conozco, Diego, le dije. ¿Por qué mi hijo confía tanto en ti? Sonrió. Porque sé ganar, señora. Y Carlos también quiere ganar. Solo quiere dar a su familia una vida mejor. Se escondía entre las palabras. Pero había una indiferencia, una arrogancia en su tono. ¿Y mi vida? Le dije. ¿Y mi casa? Su rostro se detuvo un instante, pero se recuperó rápidamente. No te preocupes, todo se solucionará pronto. Lucía apretó el teléfono que tenía en la mano. Estaba grabando la voz secreta. Martina tomaba notas. Finalmente Diego soltó algo de pasada. Ya trabajamos con algunos clientes mayores que tú. No solo Carlos, sino también mis otros socios. En ese momento Lucía levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Fue aquella frase, esa expresión evasiva. Con esa palabra, Diego se quemó. Después de la reunión, ninguno de nosotros habló de camino a casa. Lucía puso la grabación una y otra vez. La soltura en la voz de Diego era como una costumbre. No era su primera vez. Martina tenía 4 nombres. Otras víctimas ancianas. Iba a ponerse en contacto con ellos. Y miraba por la ventana y pensaba: Carlos, hijo mío, ¿quién te empujó a este pantano? ¿O saltaste por tu propia voluntad? Recé esa noche, pero tan sinceramente, tan en silencio. Dios, dije, dame justicia. Pero primero dame coraje. Porque mi historia no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, cuando Lucía estaba preparando el desayuno, me di cuenta de que tenía las ojeras azules. Apenas había dormido esa noche. 3 veces buscó los contactos de Diego en el ordenador y una vez escaneó las cuentas de Carlos en las redes sociales. Obviamente quería proteger no solo mi casa, sino a su propia familia. Mamá, dijo en voz baja, Carlos le ha dado a este hombre no solo tu casa, sino su futuro. Por lo que veo, Diego utilizó a su hijo como herramienta para apoderarse de tus bienes, pero Carlos ni siquiera recibirá su parte. Mientras daba un sorbo a mi café, me sentí confuso. Las palabras de Lucía tenían sentido, pero mi mente seguía atascada en un punto. ¿Por qué no habla Carlos? ¿Por qué Carlos no viene y me cuenta la verdad? Como si hablara conmigo misma. Una madre ve la mentira en los ojos de su hijo, pero yo ya no puedo ni mirarle a los ojos. Lucía. Lucía me acarició la cabeza. Pero le abriremos los ojos, mamá, si todavía hay un camino de vuelta. Ese día Martina contactó con varias víctimas. Una de ellas, la señora Pilar, viuda de 68 años, vivía en Zaragoza y le explicó que se había visto obligada a vender su casa porque antes había prestado dinero a Diego y no había recibido ningún pago. El otro era don Ernesto, pensionista de 72 años. Su firma aparecía en un contrato de otra empresa propiedad de Diego. Ninguno de los dos había presentado cargos. Uno tenía miedo, el otro vergüenza. Ven a los ancianos como los más fáciles de engañar, dice Martina. Y los que menos hablan. Cuanto más callamos, más fuerte se hace esta gente. Algo crecía dentro de mí. Aquella mujer silenciosa y reprimida estaba dando paso a alguien que hablaba, que preguntaba, que indagaba. Martina, dije, debemos reunir a estas personas. Sus historias son nuestras historias.
Esa noche tuvimos una videollamada con Pilar y Ernesto. Pilar no pudo contener las lágrimas. «Pensé que era solo yo», dijo, como si estuviera pagando mi propia estupidez. «No», le dije, «no es soledad. Somos eslabones de la misma cadena. Pero ahora vamos a romperla». Al día siguiente, Carlos apareció en mi puerta. Tenía el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Le abrí la puerta, pero no le abracé ni le invité a pasar. Solo dije una palabra. «Habla». «Mamá, las cosas se descontrolaron». Creí en Diego. Al principio me hizo ganar mucho dinero. Luego necesitaba inversión para un proyecto más grande. Me dijo, «Si pedimos un préstamo sobre la casa de tu mamá, ganarás el triple en poco tiempo». Y yo te convencí. No podía mirarme. Yo tenía el corazón roto, pero él seguía intentando darle una oportunidad a mi hijo. «Continúa», le dije. Entonces las cosas empezaron a ir mal. No había proyecto. Solo cogía el dinero y pagaba otras deudas. Era como un esquema Ponzi. Cada vez que entraba dinero, salía por otro agujero. Me di cuenta demasiado tarde, pero no podía volver atrás. Entonces, ¿por qué no viniste, Carlos? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué podía decirte, mamá? Te he traicionado. He puesto en peligro tu casa. En aquel momento sentí amargura, rabia y una patética chispa de esperanza. Pero lo que más sentí fue esto. Carlos también es una víctima. Pero su salvación ya no es mi responsabilidad. Voy detrás de ese hombre, dije. No de ti, de mí. Porque ahora no solo me defiendo yo, defiendo a los demás. ¿Qué quieres decir? Tengo un abogado. Estoy coleccionando víctimas. Y tu compañero Diego pronto hablará ante un tribunal. Carlos se hundió en el suelo. Por primera vez se quedó en silencio. Ni siquiera podía oír su propia voz en el vacío. 3 días después, por sugerencia de Martina, contratamos a un abogado de Zaragoza, el señor Mateo Rivera. Era un conocido experto en derechos de los ancianos. Cuando llegamos a su despacho, me examinó detenidamente. «Señora Isabel», me dijo, «es usted una clienta a la que no estamos acostumbrados a ver. No viene mucha gente tan mayor y tan fuerte. La edad no me frena, señor, solo aumenta mi paciencia. Mateo tiene todos los documentos, registros, declaraciones de las víctimas». La preparación para el juicio comenzó. Pero mientras tanto, nueva información salió a la luz. Diego había transferido el dinero a una cuenta en Suiza. Él estaba tratando de cubrir sus huellas con empresas fantasma. «Se trata de un fraude internacional», dijo Mateo. «No es solo un asunto de España, es un asunto de la Unión Europea. Habría otra demanda. Pero eso no me asustó, porque ya había dejado el miedo a un lado. A medida que pasaban las semanas, la noticia se extendía. Los periódicos locales informaron del caso con artículos titulados «Fraude en la red de ancianas». También incluían mi fotografía. El pie de foto decía «La señora Isabel García rompe el silencio». Pilar llamó llorando. «Ya no tengo vergüenza, Isabel. Gracias a ti». Ernesto me envió un mensaje. «Por primera vez, alguien lucha por nosotros. Te lo agradezco». Lucía me acompañaba todos los días. Carlos, por su cuenta, con pesar, aceptó declarar contra Diego. Quizá las cosas no mejorarían, pero al menos algunos muros de oscuridad se habían resquebrajado. Las paredes de mi casa seguían siendo las mismas. Blancas, silenciosas. Pero yo había cambiado. La lágrima de una madre es a veces una plegaria por un hijo, pero a veces es un despertar. Esa mañana entré en la habitación de Carlos, la habitación en la que solía quedarse cuando era joven. Desde que se había ido, solo la usaban los huéspedes. Aún tenía su polvorienta guitarra en un rincón. Cuando yo era pequeño, solía cantar canciones inventadas y hacerme reír.
Pero aquel niño ya no estaba. En su lugar había un hombre con la venda de Diego. Tomaba café en el balcón mientras Lucía hablaba con Mateo por teléfono. El viento era fresco, pero algo estaba cambiando en el aire. Esperaba alguna noticia. Cuando Lucía entró, sus ojos brillaban. «Mamá, Mateo ha conseguido del juzgado una fecha para el examen preliminar del caso. La fiscalía aceptó el primer expediente. A Diego le pedirán que abandone el país». Se me humedecieron los ojos. ¿En serio? Sí, mamá. Y no solo eso. Carlos también se está preparando para declarar. Su testimonio es muy fuerte porque va a contar cómo operaban con el poder. Asentí con la cabeza. Era complicado, porque seguía siendo mi hijo. Pero ese día me di cuenta de esto. A veces la salvación empieza forzando la verdad a quien amas. Conocí a Carlos en un parque. Tenía la cara hundida y el pelo aún más gris. «Mamá, te he decepcionado», me dijo. «No», le dije. «Te has defraudado a ti misma. Solo esperé. Y sigo esperando. A que digas la verdad». Yo admiraba a Diego. Fuerte, inteligente, encantador. Pensé que él me haría diferente. Pero un día me di cuenta, para ser como él, tenía que darte la espalda. Y fue entonces cuando me perdí. Le cogí la mano. «Me alegro de que encontraras ese momento, aunque fuera tarde», dije. Pero un hombre de verdad no solo ve su error, lo compensa. Carlos me miró a los ojos. Por primera vez aquel día, parecía un niño que se arrepiente de haber mentido cuando era pequeño. «Hablaré en el juicio, mamá. Lo contaré todo. Lo que Diego me obligó a hacer, cómo me engañaron, cómo puse tu casa en peligro». Respiré hondo. Una sonrisa amarga pero pacífica apareció en mi rostro. «Entonces quizá», le dije, «puedas empezar a perdonarte». Durante esa semana, Mateo amplió el caso. Después de las 4 víctimas de Zaragoza, se presentaron 2 más de otra ciudad, Doña Carmen y Don Miguel. Ambos habían sido estafados de la misma manera. La promesa de oportunidades de inversión, proyectos muy lucrativos y eventuales pérdidas. Ambos vieron esperanza en la cara de Diego, pero solo codicia detrás. El despacho de Mateo ya no era un tranquilo bufete de abogados, sino un centro donde los ancianos buscaban justicia. Hablaba con cada uno de ellos uno por uno, escuchaba sus problemas y contribuía a sus casos. Ahora no solo llevaba mi propio caso, sino también el de ellos. Lucía repetía que estaba orgullosa de mí, pero yo me limitaba a sentir en silencio. Porque lo sabía. El orgullo se vive en silencio. No en el espectáculo. Finalmente llegó el día del juicio. Era el primer juicio. Pero era la primera vez que se cuestionaría todo un sistema. Mientras estábamos sentados en el centro de la sala, entró Diego. Llevaba gafas. Su pelo cuidadosamente peinado, como si no fuera culpable. Pero no me miró. Porque sabe que las madres comprenden, aunque no perdonen. Y ahora le entendía. No era un lobo, era una rata cobarde. Cuando llegó el juez, toda la sala se puso en pie. Mateo empezó a tablar. Presentó los documentos. Los testimonios de las víctimas fueron leídos uno a uno. Carmen lloraba. Miguel hablaba con voz temblorosa. Pilar dijo: «Ese era mi hogar, donde acogí a mis nietos». Luego llegó mi turno. Me puse en pie. Se hizo el silencio. Las plumas se detuvieron. Todos esperaban. ¿Qué puede decir una anciana? Hablé. Soy Isabel García. Soy una madre que se acerca a los 70 años. Trabajé durante años. Mi marido y yo tuvimos una casa por unos céntimos. Plantamos arbolitos en el jardín. Preparamos habitaciones para mis nietos. Y un día, esa casa, con mi firma, pero sin mi consentimiento, fue a parar al bolsillo de otra persona. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloré. Mi hijo fue engañado, pero no solo a él. A mí también me engañaron. Con amor,
confianza, esperanza. Pero ahora solo quiero justicia. El silencio en la sala era tan fuerte como el eco de mi voz. Entonces el abogado de Diego intentó hablar. Pero las palabras eran insuficientes, porque la verdad se dice con la mirada, no con palabras. Y nosotros ya no éramos ancianos silenciosos, sino testigos que hablaban. Después del juicio, vi a Diego por primera vez. Por un momento, un dolor se agitó en mi interior. Pero entonces recordé. Este hombre no me había tratado como a un hijo, sino como a un enemigo. Carlos estaba a mi lado. Despacio, pero con determinación. «Vamos a llegar hasta el final, mamá», me dijo. «Sí, hijo mío», le dije. «Pero no empezamos este viaje contigo, sino gracias a ti. Ahora lo terminaremos juntos». Semanas después, se anunció la fecha del segundo juicio. Y para Diego, la fiscalía pedía una condena por estafa organizada, abuso de ancianos y tráfico con poder falso. 18 años en total. El veredicto aún no había llegado, pero era un hecho. Ya no éramos los invisibles, sino los resistentes. Y yo ya no era solo una madre. Era una voz, un testigo, una lucha. Aquella tarde Lucía sacó el té al balcón. Miró las arrugas de mis ojos y sonrió. «Mamá, sabes, ahora eres mi héroe». Apoyé la cabeza en su hombro. «Acabo de cumplir la promesa que una difunta madre se hizo a sí misma», le dije. «¿Qué promesa, mamá?» «Que nunca volvería a callarme». El cielo estaba oscuro, pero una luz ardía en mi interior. Porque ya no era el hijo en la oscuridad. Era una mujer caminando hacia la luz. A veces, las personas en las que más confías son como semillas venenosas plantadas en tu jardín. Mientras esperas rosas, te ahogan con espinas. Y yo perdí mi primavera en esas espinas. A medida que el proceso judicial avanzaba, todo se iba aclarando. Pero faltaba una cosa: pruebas reales. Muchos de los documentos que Diego había firmado eran considerados legalmente válidos por los abogados. Pero yo no los había firmado. O al menos no me había dado cuenta. Un día Mateo me llamó a su despacho. «Isabel, ¿cómo consiguió Diego que firmaras los documentos? Por favor, recuerda cada detalle». Cerré los ojos. Y me transformé en una mañana de primavera. Era un día soleado. Carlos se acercó, con flores en su regazo. «Mamá, Diego quiere hacerse cargo de tu propiedad. Solo tenemos que arreglar unos papeles». Podía verlo en mi mente. Estábamos en la mesa de la cocina. Diego abrió los expedientes delante de mí. Una pila de papeles. Algunos estaban tapados. Así que confié en él y firmé. «Sí», le dije a Mateo. Me hizo firmar unos documentos a los que les faltaban páginas. La parte superior estaba cubierta. Solo se podía ver la parte inferior. Mateo abrió una carpeta de su escritorio. Sacó un documento. «¿Sabes qué? Esto le pasó a otra persona». Puso el papel delante de mí. «Doña Teresa Hernández. A ella también le hicieron firmar un contrato falso. Le tomaron las huellas dactilares y luego cambiaron el documento». Algo dentro de mí se agitó. No se trataba solo de nosotros, sino de una red de delincuencia organizada. La semana siguiente conocí a doña Teresa. Era una mujer de 75 años que apenas podía andar, pero cuyos ojos aún ardían como el fuego. «No solo se llevaron mi casa», me dijo. «Me robaron mis recuerdos. Me enterraron viva». Nos sentamos juntas y hablamos durante horas. Y me di cuenta. Las ancianas éramos historias de las mismas heridas con diferentes nombres. Finalmente, Mateo presentó un plan. Diego y sus socios han repetido este método sistemático. Si una tercera víctima sufriera la misma situación, ya no se consideraría un fraude individual, sino un crimen organizado. Eso significa que la pena se multiplicará. Se me iluminaron los ojos.
No solo quería recuperar mi casa, quería que se hiciera justicia. Lucía llegó aquella tarde con una vieja caja. «Mamá, estos son tus viejos documentos. Hipoteca, pagarés, actas notariales. Quizá nos sirvan». Abrí la caja. Salieron documentos amarillentos. Pero un archivo me llamó la atención. Una fotocopia de la oficina de Diego. Tenía mi firma. Pero una nota al lado. Autorización previa interna. No se requieren testigos fuertes. Sabía que yo nunca había escrito esa nota. La letra no era mía. Se la mostré a Mateo. Llamó a un grafólogo. Y cuando llegaron los resultados, todos respiramos hondo. La firma era mía, pero la nota pertenecía a la secretaria de Diego. En la sala comenzó el segundo juicio. Doña Teresa estaba con nosotros. Estaba cansada, pero se sentó derecha. Esta vez no estábamos solo nosotros, sino la prensa. Porque ahora este caso no era solo la conciencia de Isabel, sino la conciencia del país. Delante del juez, Mateo presentó todos los documentos. Y al final dijo: «Su señoría, esto no es solo una tragedia familiar. Este es un caso de violencia económica organizada contra ancianos». Silencio. El juez se quitó las gafas. «El caso se remite al Tribunal Penal. Se solicitará una orden de detención contra los acusados». La sala no se llenó de aplausos, pero yo sonreí con lágrimas en los ojos. Porque lo sabía, la verdadera victoria llega silenciosamente. Como la primavera. Esa noche Carlos me mandó un mensaje. «Tardaré años en redimirme, mamá, pero estoy orgulloso de ti». Colgué lentamente el teléfono. Por primera vez me sentí en paz. Porque Carlos ya no era un hombre como Diego, sino un hijo que había vuelto en sí. Salí a mi jardín. Podé los jazmines secos. Volví a tocar la tierra. Y pensé, la primavera vuelve. Pero se necesita la fuerza de una mujer para darles la bienvenida. Ahora tenía esa fuerza. Y esto era solo el principio. El sol se estaba poniendo cuando salí al jardín. El aroma del jazmín aún flotaba. Pero el fantasma del pasado resonaba en cada esquina. Hubo un tiempo en que confié en Diego. Firmé con esa confianza. Pensé que mis hijos estaban a ambos lados de una mesa. Pero resultó que tenía un hijo a un lado y un desconocido, con un cuchillo clavado en la espalda, al otro. A la mañana siguiente llegó Lucía con un nuevo nombre. «Mamá». Hablé con otra mujer llamada Dolores. Era una antigua empleada de Diego. La contrataron como secretaria, pero dimitió poco después. ¿Por qué? Porque ella dice que Diego tenía montado un sistema especial para atender a los clientes mayores. Dice que vio cómo conseguía firmas. Algunos documentos los presentaba como acuerdos de regalo, otros como formularios de autorización. Se me heló el corazón. ¿Hablará esa mujer? Es difícil. Está asustada. Cree que Diego sigue relacionado con alguien. Respiré hondo. Entonces tenemos que encontrar una manera. Llamamos a Mateo. Decidió reunirse con Dolores en privado. Lucía se reunió con él en un café. Yo esperé a cierta distancia. Me temblaban las manos de tanto apretar las uñas. Cuando Lucía volvió una hora después, tenía la cara roja. «Mamá». Dolores empezó a contármelo, pero la verdadera bomba es otra. Me detuve. Esperé. Diego no solo trabajaba con documentos falsos, también hizo que algunas personas mayores crearan pequeñas tarjetas de crédito. Les pedía dinero prestado a su nombre. Luego, cuando no podían pagar, les embargaba sus propiedades. Me quedé helado. Entonces, ¿no es solo nuestra casa? No, mamá. Docenas de personas. Pero la mayoría se quedó callada. Algunos fallecieron, otros no hablaron por vergüenza.
Nosotros fuimos los primeros en hablar. Me mordí el labio. El dolor en mi interior era ahora un fuego. Esto no es una estafa. Esto es una matanza económica parecida a un genocidio. Lucía me miró a los ojos. Es muy difícil de explicar, mamá, pero Dolores está dispuesta a mí a hablar. Si mantenemos su identidad en secreto, dará una declaración por escrito. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Asentí en silencio. Entonces, que se cuente. No callaremos más. Esa misma semana Mateo tomó declaración a Dolores. Fecha, hora, lugar. ¿Qué documentos habían sido manipulados y qué? Todo estaba documentado. Presentamos parte de ello al tribunal. El fiscal pidió una causa penal adicional contra Diego. Con este testimonio, dijo Mateo, puedo decir que incluso funcionarios del banco podrían estar implicados. Me sentía como una pequeña pero resistente avalancha. Crecíamos con cada nuevo testigo. Y ahora esta avalancha estaba lista para mover montañas. Fue entonces cuando recibí una carta de Carlos. Sí, una carta. No por teléfono. Un sobre a la antigua, con mi nombre escrito de su puño y letra. Isabel abrí la carta. Con letra temblorosa, pero sincera decía: Mamá, te escribo esta carta después de muchas noches pensando. Declararé en el juicio, sí. Pero no quería subir al estrado sin pedirte perdón. Viví en la casa en la que me criaste, con el trabajo de tus manos. Luego vine y destruí esa casa con mis propias manos. Lo sé. Pero ahora estoy ante ti como un hombre y acepto los restos. Diego me engañó, pero me callé entre tus lágrimas. Esa es una ofensa mayor. No me perdones, mamá. A partir de ahora intentaré resistir como tú. Tu hijo, Carlos. Apreté la carta contra mi pecho. Temblé por dentro, pero no lloré, porque ahora hasta mis lágrimas estaban calculadas. Cada gota era un testigo en esta guerra. En la tercera vista del juicio, Carlos subió al estrado. Primero tragó saliva. Luego habló. Cuando Diego vino a verme por primera vez, le admiré. Pero mi madre me había enseñado desde pequeño que la honradez era la mayor nobleza. Y yo elegí las mentiras relucientes, pero ahora me doy cuenta de que la mayor virtud es elegir la verdad, aunque sea tarde. El silencio en la sala fue como una bofetada. Carlos continuó. La casa de mi madre era codiciada, con mi firma, con mi connivencia. Pero esa mujer, a pesar de todo, pensó en perdonarme. Que alguien como ella defienda sus derechos no es solo una cuestión personal, sino social. Las ancianas sentadas detrás de mí aplaudieron levemente. El juez advirtió: la sala estará en silencio. Pero oí una revolución en ese aplauso. Era la ruptura del silencio. El grito de años de silencio. Después de la vista, Dolores me cogió la mano. Si no te hubieras presentado, yo no habría hablado. Sonreí. Ahora nos toca hablar a nosotros. La voz de la juventud es fuerte, pero la de la vejez pesa. Lucía se acercó a mí y me abrazó. Mamá, ha vuelto tu primavera. Miré al cielo. Seguía gris, pero mi corazón tenía color por primera vez. A veces la vida no te da una segunda juventud, pero te da un segundo honor. Y el honor es más valioso que la juventud. Los últimos documentos presentados ante el tribunal habían dejado al descubierto una vasta red. Diego no estaba solo. Alguien dentro del banco, empleados notariales, incluso un registrador de la propiedad. Todos eran eslabones de una pequeña cadena. Y en el centro de todo estaba Diego Fuentes, conocido durante años como un respetado hombre de negocios. Pero una mentira, por grande que pareciera, acababa derrumbándose por su propio peso. Durante este periodo, Lucía reorganizó todos los rincones de mi casa. Arrancó las flores muertas del jardín y plantó nuevos arbolitos.
A veces hay que revitalizar la tierra, mamá, decía, para que todo empiece. La tierra es como una mujer, hija mía, le dije. Durante años tiene sed y se alimenta. Pero un día se agrieta. Las paredes de mi casa ya no eran tan frías como antes. Era como si se hubieran convertido de nuevo en un espacio habitable. Pero aún quedaba un lugar roto dentro de mí. La confianza. En los días entre las vistas, Lucía inició una campaña en las redes sociales llamada Isabel por la Justicia. Al principio solo unas pocas personas enviaron mensajes. Luego, cientos. Algunas mujeres escribieron. Yo también firmé, sin darme cuenta. Cuando murió mi marido, vino mi hijo y se hizo cargo de todo. Ahora soy inquilina en mi casa. Incluso algunos hombres escribieron. Ahora me doy cuenta de lo mismo por lo que pasó mi madre. Estuvo callada durante años. Ahora ya no puede hablar. Pero yo estoy aquí. Lloré durante días cuando llegaron esos mensajes. ¿Era feliz? No, no lo era. Pero sabía que ya no estaba sola. Las voces que surgían del silencio eran ahora algo más que un expediente judicial. Era una marcha por la justicia para mujeres que habían sido reprimidas durante generaciones. Ese día me llamó Mateo. Isabel, tenemos una sorpresa. El lunes por la mañana, con la prensa, la Fiscalía hará un anuncio oficial. Se hará público. Diego, la estructura que dirige será calificada de Red de Explotación Económica de Ancianos. El teléfono tembló en mi mano. La vergüenza silenciosa que llevaba dentro desde hacía años se disolvió de repente como la libertad. No me había callado, y mi voz había llegado a una nación, no solo a mí. El lunes había cientos de personas frente al tribunal. Algunos venían con sus bastones, otros con sus nietos. Me llamó la atención una anciana que llevaba una pancarta. «Todavía estoy aquí». Cuando se hizo la declaración a la prensa, me di cuenta de algo. Defender tus derechos no era vergüenza, era orgullo. Cuando cientos de cámaras se volvieron hacia mí, por primera vez no tuve miedo. Cuando me pasaron el micrófono, empecé a hablar. Soy Isabel. Tengo 68 años. Soy ama de casa. Perdí mi casa. Me engañaron personas en las que confiaba, pero no me rendí. Porque había decenas y cientos de mujeres como yo. Mi presencia hoy aquí no es una victoria. Es un comienzo. Porque estuvimos calladas durante años. Pero el tiempo del silencio ha terminado. Cuando terminé, hubo aplausos. Pero lo más hermoso fue la sonrisa llorosa de Lucía a mi lado. Esa sonrisa era el momento en que una mujer se sentía orgullosa de su propia madre. Y eso no lo podía medir ninguna sentencia judicial. 2 semanas después, el tribunal celebró la vista final. El fiscal pidió penas severas para Diego y los demás acusados. Se dirigió específicamente a mí. Isabel, señora, si lo desea, tiene una última palabra. Me levanté. Mi corazón latía con fuerza, pero mis palabras eran tranquilas. Perdono a mi hijo, pero no perdono al sistema. No es culpa de la mujer. Es la falta de protección del sistema. Queremos leyes que nos protejan. Y este caso es el primer paso en esta lucha. El juez inclinó la cabeza. Luego anunció el veredicto. Diego Fuentes fue condenado a 14 años de prisión. Todas las víctimas recibirán una indemnización. Se devolverán los bienes defraudados. No me caí al oírlo, porque ya estaba de pie. Con esa sentencia, recuperé todos mis años. A la mañana siguiente vino Carlos. «Mamá, quiero enseñarte algo». Subimos al coche. Salimos de la ciudad. Me enseñó una casa vieja, pequeña, pintada de blanco, con 2 árboles en el jardín. «Compré esta casa, mamá. Le puse tu nombre, Casa Isabel. Voy a montar aquí un centro de asesoramiento para mujeres mayores. Quien quiera pedir un préstamo, quien quiera firmar un documento,
vendrá aquí primero. Recibirán información antes de tomar una decisión equivocada. Se me humedecieron los ojos. «Esta vez vas por buen camino, hijo», le dije. «Gracias a ti», dijo. Pasaron los días. Nuevos jazmines florecieron en mi jardín. Lucía me trae libros todos los días. Carlos viene una vez a la semana. Y yo ya no soy solo Isabel. Me he convertido en la voz de los sin voz. Me he convertido en el nombre de las primaveras recuperadas, de las paredes reparadas, de las mujeres que hablan. Y cada mañana, cuando me miro al espejo, me digo una sola frase. Ha sido tarde, pero no difícil. Cuando el otoño estaba a las puertas, la luz que entraba por las ventanas de la casa brillaba de otra manera. Aquella mañana salí al jardín. Por primera vez en años, no tenía que hacer nada. Ni documentos, ni reuniones con abogados, ni declaraciones, ni vistas. Era solo yo. Yo y el jazmín creciendo de nuevo. A veces la mayor libertad es no temer a nada. Cuando Lucía trajo el café, nuestras miradas se cruzaron. «Mamá, sé lo que estás pensando». «¿En qué?» «Lo que voy a hacer ahora, ¿verdad?» Sonreí. «Sí. Cuando te acostumbras a luchar durante años, hasta la paz te resulta un poco extraña». Lucía se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en mi rodilla. «A veces el final de una guerra es el principio de una nueva vida, mamá. Y tu vida aún no ha terminado». Eso me dijo mi hija. Y en ese momento me di cuenta. La vida no solo está marcada por lo que se pierde, sino también por lo que se gana. Pasaron las semanas. El centro de asesoramiento que Carlos había abierto, Casa Isabel, era más popular de lo esperado. Las mujeres acudían. Algunas se sentaban tranquilamente, otras mostraban documentos, otras simplemente lloraban. Pero una cosa era común. Todas creían. Creían que nunca volverían a estar solas. Carlos me invitó. Al principio no quería ir. Pero entonces algo se agitó dentro de mí. Tenía que ir allí no solo como nombre, sino como testimonio. Había una fotografía mía enmarcada en las paredes del centro. Debajo estaba esta inscripción. Vivir no es solo respirar. A veces es no callar, a veces resistir, a veces perdonar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloré, porque esas lágrimas las gasté hace años. Entró una mujer, tal vez 65. Le temblaba la mano. Sacó unos papeles arrugados de su bolso. Se acercó a mí. ¿Eres Isabel? Sí. Te escribí una carta. Ya sabes, soy la que perdió su casa. Le cogí la mano. Ahora estás aquí, y ahora nadie puede silenciarte. Susurró con voz temblorosa. Ya no tengo miedo. Y esa frase fue la mayor recompensa de todo este viaje. Esa noche, en casa, en la última página de mi diario, escribí: hoy he cogido las manos de una mujer. Había soledad en esas manos, había cansancio. Pero ahora había esperanza. Quizá no soy un héroe, pero soy una luz. Y esa luz guía ahora a otras mujeres. Cerré la tapa del cuaderno. Aquel libro había terminado, pero un nuevo capítulo de mi vida había comenzado. Una semana después, Carlos, Lucía y mis nietos me sorprendieron. Habían preparado una mesita en el jardín, con velas, tarta, café y un papel de regalo en el centro. Lo abrí. Dentro había un libro hecho a mano. En la portada decía: Isabel, una resistencia inolvidable. Lucía me miró a los ojos. Hemos impreso tu historia, mamá. Con tus propias palabras, con tu propia voz. Ahora todo el mundo puede leerla. Me quedé helada. Cientos de páginas, cada una de ellas es mi pasado, mi dolor, mi lucha. Pero lo más importante, esperanza. El libro se difundió rápidamente. Asociaciones de mujeres, defensores de los derechos de los ancianos, periodistas, todos querían entrevistarme. Pero yo prefería escuchar en lugar de hablar.
porque a veces lo más valioso es dejar espacio para que otros hablen. Les dije que ahora les tocaba a ellos. Pasaron los meses. Casa Isabel creció. Se abrieron nuevas sucursales. Lucía era ahora la gerente. Carlos estudió trabajo social y se convirtió en orientador a tiempo completo. ¿Y yo? De vez en cuando voy a plantar flores en el jardín. Hago pasteles para las mujeres nuevas. Me siento tranquilamente y observo el cambio en sus ojos. Un día entró una mujer joven. Tenía unos 20 años. Solo hizo una pregunta. ¿De verdad se mejora? Mi respuesta fue clara. No se mejora, pero se hace más fuerte. Y esa frase lo resumió todo. Porque quizá no esté curado. Pero ya nadie puede derribarme. El último día del año miré por la ventana. Los árboles habían perdido sus hojas. El viento soplaba fresco. Pero dentro de mí había primavera. Nadie sabe lo resistentes que son las flores que florecen en otoño. Pero yo sí lo sé. Porque yo soy una de esas flores. Y mi nombre sigue siendo Isabel. Y sigo aquí. Y nunca callaré. Estoy sentada en un pequeño banco del jardín. Mi nieta Martina está plantando pequeñas semillas de violeta en la tierra. Se acerca y se sienta en mi regazo. Abuela, ¿seré como tú cuando sea mayor? Me río. Si no te callas, si escuchas a tu corazón, serás más fuerte que yo, pequeña. En ese momento algo se agita dentro de mí. Todo el dolor del pasado, todas esas noches solitarias, las habitaciones donde derramé lágrimas. Todo cobra sentido con esta pregunta. Porque el mayor cambio es que la siguiente generación reconozca su propia voz. Y ahora lo sé. Puede que mi lucha haya terminado, pero la esperanza que ha echado raíces en esta tierra seguirá floreciendo. Por la noche, en la mesa, Lucía me mira. Mamá, ¿has pensado alguna vez? Si no te hubieran pasado todas esas cosas, ¿estaríamos aquí? Me detengo un momento. Pienso en esa vieja casa, en el frío que me hace sentir cuando se vacía. Las promesas de Diego, los escritorios de los notarios, las reuniones de los abogados. Entonces levanto la vista. A veces los momentos más oscuros son los caminos más brillantes, hija mía. Este camino no ha sido fácil, pero no me arrepiento de haberlo recorrido. Porque al final no solo he ganado mis derechos, sino a mí misma. Y por último, te escribo esta carta a ti, querido lector. Si un día pasas por lo mismo, si te engañan, si estás solo, si eres uno de los que no tienen voz, que sepas esto. Una mujer nunca se destruye del todo, solo aguanta un tiempo. Pero cuando llega el momento, se levanta. Y el mundo nunca volverá a silenciarle. Soy Isabel. Una vez fui silenciosa, pero ahora hablo. Y te escucho. Sé. Puede que mi lucha haya terminado, pero la esperanza que ha echado raíces en esta tierra seguirá floreciendo.